se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Le damos gracias, Señor, por habernos bendecido durante el día que pasó y por permitirnos llegar a esta noche, Señor, comienzo de un nuevo día, con salud, con deseo, con fervor, escuchando su palabra en compañía de sus ángeles y sabiendo y conociendo de que su Espíritu Santo aún pelea con nuestras malas inclinaciones y nos quiere llevar pues hacia la perfección, hacia la pureza, para que pronto podamos ser el ejército que le dará la bienvenida cuando usted se manifieste en la nube de los cielos. Queremos rogarle, Padre bendito, en este momento que tome el control, que tome la rienda de lo que se va a hablar y que su palabra santa sea comprendida y discernida, Señor, que cada uno de nosotros pueda hallar los puntos en los cuales está fallando y podamos hacer cambios para la gloria de su santo nombre. Denos la fuerza, Padre Santo, para poder llegar a la perfección en Cristo, pues sabemos que el tiempo se está terminando y queda muy poco tiempo para vencer esas inclinaciones de carácter que nos llevan hacia el mal. Denos su fortaleza, Padre, su Espíritu nos guíe y sus ángeles nos rodeen y nos libren de toda maldad. Se lo rogamos por los méritos preciosos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, yo quisiera que nos centráramos esta noche en un par de pasajes bíblicos muy interesantes. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, libro de Apocalipsis, capítulo número 7, versículo número 1 en adelante. Son dos pasajes muy interesantes. Aquí inicialmente vamos a tener el primero en Apocalipsis capítulo 7, un pasaje muy reconocido. Quizás lo hemos leído varias veces, pero vale la pena. Cada vez que uno lo lee encuentra cosas interesantes y profundas que son de suma importancia, de vital importancia para este tiempo en que estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 nos dice de la siguiente manera: después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Nosotros sabemos y conocemos la misericordia del Señor. Está extendiéndose aún, esperando que el ser humano vaya al arrepentimiento, ¿verdad? Como nosotros lo vemos, una tipología de este pasaje, yo la hallo personalmente, no sé si ustedes lo pueden compartir conmigo, pero yo lo hallo en el capítulo número 18 de Génesis, donde se encuentra pues los ángeles que venían a destruir Sodoma y Gomorra, y en ese momento pues se les aparece a Abraham, y Abraham comienza una obra de intercesión para tratar de evitar o por lo menos postergar un poquito la obra de destrucción que venía. Y dicho sea de paso, pues Abraham compartió varias veces con, allí dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Nosotros sabemos que eran 2 o 3 ángeles los que venían caminando, y él le dijo, pero usted Señor, vas a destruir, si hubiesen 30 justos, ¿no perdonará? Él comienza el conteo desde los 50 y comienza a ir hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, y a lo último no termina, ni 5 justos habían en medio de esas ciudades. Esto pues nos da o nos abre un paralelo muy interesante con respecto a la obra de salir de las ciudades, hermanos. No es necesario salir de las ciudades para salvarse, pero es muy difícil, sumamente difícil, que una persona que viva en medio del ambiente de la ciudad pueda llegar a la perfección en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay en las ciudades están diseñadas en contra de un carácter simétrico a la estatura de Cristo. Todas las cosas que Satanás ha diseñado en medio de las ciudades están diseñadas para encantar la mente
y que esa mente sea distraída por cosas que el sistema del nuevo orden mundial ofrece, con el fin de distraer esa mente de la obra de preparación, de la obra que precisamente va a permitir que los siervos de Dios reciban ese sello en ese lugar santísimo de ese santuario corporal. ¿Ok? Así que entonces, por eso el Señor en su misericordia nos ha dejado ese mensaje a nosotros de salir de en medio de las ciudades. ¿Por qué? Porque Dios sabía y Dios conoce, por eso desde el principio, cuando nosotros vamos a Génesis, encontramos que en el momento en que Dios crea al ser humano, no lo pone en medio de la ciudad, ni lo pone en medio de una metrópolis, pues, lujosa y llena de mármol y de cemento, sino que lo pone en medio del huerto. Porque ese diseñador, ese creador sabía que para que esa mente, ese lugar santísimo y ese santuario en el cual su Espíritu Santo quería habitar, o en el cual Dios quería que su Espíritu habitase, debía de encontrarse de una manera limpia y perfecta, ¿ok? Hoy nosotros estamos en precisamente en el tiempo en que, como decía nuestro hermano hace un momento, el sellamiento ya prácticamente, hermanos, está por terminar. Y nosotros el Señor está todavía alargando el tiempo de misericordia, como lo estaba tratando de hacer Abraham con los ángeles de la destrucción, ¿verdad? Allí en Génesis 18. Pero cuando se hizo el juicio investigador, el ángel comenzó a repasar la vida de todos esos habitantes y no encontró ni siquiera 5 por los cuales posponer la destrucción, a pesar de que esa era la promesa. Y vemos claramente el desarrollo de los movimientos escatológicos de Dios, ¿verdad? Primero viene la destrucción, viene la intercesión, luego entonces viene el juicio investigador, y luego de que el juicio investigador se da, pues tristemente en las ciudades de la llanura de Sinar no se encontraron ni siquiera 5 justos, y ustedes ya conocen el resto del pasaje, lo pueden leer en Génesis capítulo 19, todo lo que sucedió pues allí, hermano. Eso es un tipo de lo que va a suceder en medio del ambiente citadino en este último tiempo que nosotros estamos viviendo. Muy bien, aquí nos está diciendo pues que esa misericordia se está deteniendo, ¿verdad? El versículo número 2 sigue diciendo: vi otro ángel que subía de donde nace el sol. Y esto es muy interesante cuando leamos una cita que vamos a leer a continuación, pero vamos a continuar ahorita mismo con el versículo, ¿ok? Dice: vi otro ángel que subía de donde nace el sol. O sea, de donde nace el sol, dice, teniendo el sello del Dios viviente. Este ángel tenía el sello del Dios viviente y viene precisamente de donde nace el sol, ¿ok? Dice, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Fíjese, aquí hay un detalle muy interesante, y quizás yo no lo pueda comprobar de una manera... bueno, no sé, quizás algún erudito puede decir, oh, el hermano Piedradita está equivocado. Eso simbólicamente significa otra cosa. Yo estoy de acuerdo, los árboles en la profecía significan gente, pero me llama mucho la atención el ver que aquí en Apocalipsis, si lo aplicásemos literalmente, noten ustedes que dice que a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y al mar, pero no a los árboles. Ahora, ¿por qué no a los árboles? Me llama a mí la atención. ¿Por qué no a los árboles? ¿Dónde están los árboles? Los árboles están en un ambiente de campo. No están en medio del ambiente de la ciudad, sino que para poder hallar árboles nosotros tenemos que salir de las ciudades y dirigirnos hacia el campo. Y allí están los árboles. ¿Por qué, a mi juicio, por qué el ángel sellador está enviando el mensaje de que se va a hacer o que se va a hacer daño a la tierra y al mar, pero en este momento se excluye a los árboles? Humildemente, en mi opinión, creo que el adventismo va a terminar en las montañas, porque ese es el mensaje que Dios nos dejó a nosotros desde hace más de 100 años. Salgan de las ciudades, salgan de las ciudades, salgan de las ciudades. El pueblo ha sido terco, pero yo hoy identifico un despertar en medio del seno del pueblo de Dios que
está despertando a la gente, está llamando la atención de las personas a que salgan del sistema de las ciudades y se vayan a las montañas, hermanos. Es muy urgente que nosotros hagamos un alto en el camino en este tiempo y comencemos a prepararnos para esta obra, porque la tierra ayudó a la mujer, es la tierra lo que nos va a dar el sustento, justamente antes del gran tiempo de angustia, cuando se dé el tiempo que nosotros identificamos como el pequeño tiempo de angustia. La respuesta que Dios tiene para su pueblo en ese tiempo es precisamente en medio de los árboles, ¿ok? Por eso el Señor dice aquí, no hagáis daño, o sea, haced daño a la tierra y al mar, pero no a los árboles, se excluyen los árboles, ¿ok? Muy bien. Ahora quiero ir a otro punto muy importante. Dice aquí que vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Ahora, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel que tiene en su mano el sello del Dios viviente? El libro primero es escrito en la página 152 de mi libro, página número 152, nos dice lo siguiente, noten ustedes muy atentamente, página 152, libro primero escrito, el capítulo se llama La fidelidad en la reunión de los testimonios. Dice así: vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios y que se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Fíjense, hermanos, que se necesita la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Todos, como decía el hermano hace un momento, hermano, felicidades, muy bueno su tema, hermano, gloria al Señor. Todos debemos de estar unánimes juntos, hermanos, unánimes juntos, amén. Dice, ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad. Y hermanos, aquí yo quiero detenerme un momento para expresar algo, y esto quiero expresarlo con mucho respeto, ¿ok? No reclamando absolutamente nada para este servidor, hermano, porque no lo digo por mí, ¿ok? Pero sí quiero mencionarlo porque yo lo detecto en muchos lugares donde este servidor ha tenido la oportunidad de ir a predicar, ¿ok? De ir a acompañar a los hermanos en uno, en otro tema y tratando de ayudarlos con sus necesidades físicas y espirituales. Cuando nosotros salimos a esta experiencia, hay una inclinación a no apoyar absolutamente a nadie, porque no se cree en nadie. Es decir, nosotros perdemos completamente la fe en todos los mensajeros que Dios está levantando en este tiempo. Y nosotros, si vamos al libro, Testimonios para los Ministros, yo en este momento no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden leer. El título del capítulo se denomina Las trampas de Satanás, ¿ok? Y hay un párrafo allí donde Satanás dice, hacer que sus ministros se vean agobiados por la necesidad, ¿ok? Que no tengan cómo subsistir, que no tengan cómo soliviar, que tengan cargas económicas y adversidades económicas, ¿ok? Con esto, o por medio de esto, dice el enemigo, nosotros disminuiremos su celo y la causa de Dios se verá atrofiada, porque ellos es decir, las manos que Dios utiliza para suplir las necesidades de sus siervos son las manos de su pueblo, hermano. Las manos de Dios somos nosotros mismos, y es lo que nos está diciendo aquí nuevamente la mensajera del Señor en la página 152. Dice, ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad. Es decir, hermanos, el Señor está levantando una serie de mensajeros alrededor del mundo, y hay muchas personas que no van no son buenas predicando, no son buenas en muchos aspectos del mensaje, pero que pueden ayudar, ayudando a sostener a un misionero de estos con sus recursos, con lo que el Señor le permite recibir o recoger, qué sé yo. Hay un testimonio en los testimonios para la iglesia que se llama la iglesia de la Odisea, hermano. Allí en ese testimonio dice que una de las inclinaciones, una de las cosas que muestran que el pueblo actual es laodicense, es que se trae al mensajero, se llama un mensajero, o un mensajero viene a compartir con nosotros, y muchas veces se le abraza al mensajero y se le dice, Dios te bendiga, y se le despacha solamente de esa manera. La mensajera del Señor dice, eso es un pecado ante los ojos del Señor. Nunca debiera despacharse un mensajero de Dios
con las manos vacías. Jamás debiera de hacerse eso, dice la mensajera del Señor, porque eso es una muestra de que el pueblo es laodicense, es una muestra del pueblo laodicense, hermanos, y ya lo hemos dicho más de una vez, yo se lo he dicho muchas veces, para el laodicense no hay ninguna esperanza. La única esperanza del laodicense es dejar de ser laodicense, pero el que se quede siendo laodicense, uno solo es su destino, y el Señor lo expresa con unas palabras muy categóricas y muy claras al decir: te vomitaré de mi boca. Así que nosotros tenemos una lucha muy interesante en este tiempo, y es por la gracia del Señor tratar con todas nuestras fuerzas de dejar de ser laodicenses y pedirle al Señor su gracia y su fuerza para salir de ese grupo de laodicenses y meternos en el grupo que realmente siente el calor, el fuego. Dice la mensaje del Señor que esa verdad es como fuego ardiente dentro de sus venas, ¿ok? Entonces aquí nos está exhortando, pues, dice que ellos, es decir, los que conforman ese grupo que presenta la verdad, dice, ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad. O sea, va a haber gente que no va a ir en la punta, va a haber gente que no tienen el talento de hacer una u otra, pero que sí tienen el talento o pueden o tienen la oportunidad de cooperar o de ayudar a esos mensajeros que el Señor está utilizando en determinado momento y lugar. ¿Ok? Dice, debe de sostenerse las manos de los que defienden la verdad a fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar el enemigo. Y yo digo amén por esto. Ahora sigue diciendo, todos han de ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra. Todos, hermanos, debemos de ponernos de pie como un solo hombre y estar totalmente unidos en esta obra. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. No nos queda mucho tiempo para hacer esta obra, hermanos, y tristemente muchas veces son desanimados los obreros porque no ven respuesta por parte del pueblo, no ven respuesta, no ven ayuda por parte del pueblo, y los mensajeros se desaniman porque tienen necesidades, ¿ok? Y no hay quien les coopere con sus necesidades. Así que ese es uno de los llamados que Dios está haciendo para este último tiempo, muy importante. Ahora sigue diciendo, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Y esto es muy importante que lo recalquemos, hermanos. La mayoría de nuestros hermanos dicen que el trigo y la cizaña quedarán hasta el final. El trigo y la cizaña quedarán hasta el final. El trigo y la cizaña quedarán hasta el final. Hermano, la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, no tiene cizaña. La verdadera iglesia de Dios está compuesta por trigo. La cizaña es la sinagoga de Satanás, que tiene que ser arrancada, tiene que ser desarraigada del medio del seno de la iglesia. ¿Quién va a hacer ese trabajo? La mayoría dentro de la teología adventista actual, se piensa y se predica que es Cristo quien va a hacer este trabajo. Pero el Espíritu de Dios nos marca a través de su mensajera que no es Cristo quien hace ese trabajo, sino que es la obra, el mensaje del tercer ángel es el que va a separar el trigo de la cizaña. Estoy leyendo la página 152 del libro Primeros Escritos, en el capítulo llamado La fidelidad en la reunión de los testimonios. Dice así, ese tercer ángel es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y ha de sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas, termina diciendo, debieran absorber completamente la mente y la atención. Así que aquí nos está mostrando, hermanos, que ese ángel que hace el trabajo de sellar ese pueblo, de atar ese pueblo para salvación, es nada más ni nada menos que el tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, hermanos, ese mensaje es tan cortante como espada de doble filo, ¿ok? Que penetra hasta los tuétanos y corta. Esta semana yo tenía una reunión con unos hermanos, el fin de semana pasado,
allá en la ciudad de Panamá, donde ahí tenemos otro grupo, hermanos, por la gracia del Señor, y estaba compartiendo con algunos hermanos, y una hermana tomaba la palabra de Dios en su mano y se la ponía en el pecho y me decía, pero hermanos, que esto me corta, y yo me quedaba mirándole y decía, sí, hermano, esto nos corta, qué tremendo, pero necesitamos ser cortados por la palabra, pero no para perdición, sino para redención, porque la cizaña, hermanos, la cizaña es cortada por la palabra, pero no para redención, sino para perdición. Es cortada para ser separada del seno del pueblo de Dios, es cortada para ser separada de en medio del seno de la iglesia de Dios, que no es ninguna corporación, ni tampoco son ningunas cuatro paredes, sino que son los fieles del Señor en cualquier lugar del planeta, ¿ok? Esa es la iglesia de Dios. Muy bien. Entonces, concluimos que el versículo 2 nos está hablando de el ángel que subía de donde nace el sol, el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Teniendo el sello del Dios viviente, que sale para dar ese mensaje a través de sus mensajeros, ¿ok? Como nos dice la mensajera del Señor allí en el comentario de Apocalipsis 14, ¿ok? En la página 429 la Biblia de comentario nos dice lo siguiente, la página 431 dice, estos ángeles, hablando de los tres ángeles, dice, estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Aquí está hablando, y el título de este escrito es Identificación de los tres ángeles. Los tres ángeles son identificados como el pueblo de Dios que conoce, escucha el mensaje, lo guarda en su corazón e inmediatamente se prepara para salir a proclamar el mensaje a un mundo que perece, que necesita ese mensaje, ¿ok? Ese ángel entonces lo identificamos en este momento como ese pueblo, ¿ok? Que tiene el sello de Dios vivo en la mano y que sale para proclamar el mensaje, y a su vez otros van aceptando el mensaje e igualmente se van alistando en las filas de la bandera ensangrentada del príncipe Manuel y salen al mundo para proclamar el mensaje con poder, y de esa manera, hermanos, va dándose el evento que nosotros conocemos como el sellamiento. Ahora, fíjense ustedes lo que sigue diciendo el versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Allí del versículo 5 al versículo 8 nos vemos la parte de las tribus, ¿verdad? La tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, la tribu de José y la tribu de Benjamín. De cada uno de ellas salen 12,000 sellados. Nosotros sabemos que esto es de acuerdo pues con los caracteres de cada persona, ¿verdad? Muy bien, quiero ir al versículo 9 en este momento. Dice de la siguiente manera, después de estas cosas miré, y he aquí otro ángel, he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Noten ustedes que ya estos 144,000 han hecho el trabajo, y ahora la palabra nos ubica en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra los muertos desde Adán hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Los muertos resucitados que resucitan para gloria del Señor. Versículo 10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y yo digo, amén. Y el pueblo del Señor lo repite diciendo, amén. La fortaleza, la honra y el poder sean para nuestro eterno Padre Celestial. Versículo 13. Y respondió uno de los ancianos, y aquí quiero que nos detengamos, vamos a ir un poquito más lento, hermanos.
Quiero que me sigan en la lectura de una manera muy concienzuda, ¿ok? Dice así: respondió uno de los ancianos diciéndome, espérate un momento, Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El Señor Jesucristo se acerca a Juan y le dice, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido, Juan? Tú los conoces, tú sabes quiénes son. A esa pregunta, hermanos, yo me imagino a Juan inquieto, rascándose la cabeza en señal en signo de pregunta, de interrogación en su cabeza, también tratando de preguntarse o esclarecer la pregunta, ¿ok? No supo qué más contestar Juan, sino lo siguiente que dice en el versículo 14. Y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, tú todo lo conoces, Señor, tú sabes quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas. Y él me dijo, dice Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, quiero detenerme aquí en algo muy especial para mí. A mí me llama mucho la atención esto, hermano. Durante la dispensación, israelita, durante el tabernáculo que había en medio del desierto, nosotros recordamos que se daba el día de expiación, más conocido como el Yom Kippur. En ese día, el sacerdote penetraba pues con la ofrenda para limpiar a todo Israel de los pecados, En ese momento, dice el libro Cristo en su santuario, quien mataba, quien le quitaba la vida al cordero, no era el sumo sacerdote, sino que cuando la persona llevaba un sacrificio al tabernáculo, no exactamente en el día de Yom Kippur, sino en cualquier otra ocasión, para expiación de sus pecados, quien degollaba el sacrificio era la persona, no era el sacerdote. El sacerdote llevaba la sangre y hacía el resto de la ceremonia, pero la persona era quien quitaba la vida al cordero, La persona arrepentida era quien quitaba la vida al cordero. En la dispensación actual, nosotros tenemos a Cristo en el santuario celestial, donde Él está constantemente ofreciendo por nosotros su sangre expiatoria. Amén. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él presenta sus manos y dice a su Padre Celestial, Padre, mi sangre, Padre, mi sangre, yo los llevo esculpido en la palma de mis manos. Pero a la par que ese sacrificio se está dando en el cielo, también hoy tenemos un tabernáculo en el cual el Espíritu de Dios quiere morar. Y Pablo lo expresa de una manera muy interesante, diciendo, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, y 1 de Corintios capítulo 6 también él lo menciona, Así que hoy nosotros somos ese tabernáculo que hay aquí en la tierra, donde el Espíritu de Dios quiere morar. Y nosotros conocemos que estamos viviendo en el día de expiación, desde 1844. La mensajera del Señor dice, así como en el día de expiación el pueblo de Dios tenía que llegar a las afueras del tabernáculo y estar con un corazón contrito y humillado, buscando, reconociendo, escudriñando su corazón, buscando sus pecados, sus faltas, su decadencia. Asimismo el pueblo de Dios hoy debe estar escudriñándose allí, hermanos, a las orillas de ese tabernáculo, pidiéndole al Señor Jesucristo que por su gracia allí, delante de ese lugar santísimo del santuario celestial, nos dé la fuerza, nos dé el poder, nos dé su gracia para limpiar este tabernáculo, para que entonces la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en este tiempo, en esta tierra, pueda encontrar un lugar en el cual morar, Y aquí nos está diciendo la palabra, nos lo muestra claro cuando dice, ellos, está hablando el anciano, el Señor Jesucristo está hablando y dice, ellos han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, ellos han muerto a la mundanalidad. Ellos, por la gracia del Señor Jesucristo, y poniendo toda su fuerza, todo su empeño, en momentos, hermanos, yo estaba leyendo esta semana la importancia de tener momentos a solas de meditación, donde nosotros nos apartemos y estemos a solas, tratando de escuchar la voz de Dios, tratando de conversar con Dios, hermanos, profundo recogimiento, escuchando nuestro corazón, para entonces identificar los males, para entonces identificar las inclinaciones erróneas de nuestro corazón y rogar a nuestro Padre Celestial que a través de su Santo Espíritu nos conceda su gracia y su fuerza para vencer esos defectos de carácter que tanto están agobiando hoy al pueblo de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están escuchando? Amén. Muy bien, amén, gloria a Dios. Versículo número, dice que en el 14 terminando, dice, ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, ese pueblo, hermanos, identificado como los 144,000 aquí, identificarán sus errores de carácter, identificarán sus defectos de carácter y pedirán al Señor Jesucristo que por su gracia nos dé su poder, nos brinde su fuerza para poder vencer esos defectos de carácter. Hermanos, y esta es la lucha más acérrima. Esta es la lucha más tremenda en la cual tenemos que estar envueltos hoy cada uno de nosotros, hermanos, sin mirar al hermano, sin mirar al vecino, sin mirar al compañero, cada uno, como decía la hermanita hace un momento, mirando a Cristo y mirándose y escudriñándose personalmente y pidiéndole al Señor, hermano, que nos ayude a dejar atrás todos esos defectos de carácter que no honran su nombre y que no van a permitir que el pueblo sea sellado si se siguen albergando en el corazón. Versículo número 15. Por esto, es decir, porque han tomado tiempo, se han detenido, han hecho un stop, han hecho una pausa y se han autoanalizado, entonces han podido pedir la gracia del Señor Jesucristo, y la gracia del Señor Jesucristo que ha sido prometida a cada uno que la pida, le ha sido dada. Y entonces por esa gracia, por esa fuerza y por ese empeño que ellos mismos están colocando, pueden llegar a vencer esos defectos de carácter. Y ahora el Señor Jesucristo dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Fíjense, aquí hay algo muy interesante. Los 144,000 van a ser ese pueblo escogido que va a poder entrar al tabernáculo celestial y van a ministrar en ese tabernáculo celestial. Esto es interesante. Dice que ellos le sirven día y noche en su templo. ¿Ok? Sí. Sigue diciendo la palabra. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, qué relato más precioso, identificando ese precioso pueblo que va a salir ileso de esa gran tribulación, que va a darle la bienvenida al Cordero cuando venga en gloria y majestad en la nube de los cielos. Muy bien. Con esto en mente, hermanos, quiero irme a la matutina, ¿ok? Maranata, el Señor viene, y leer la página número 242. Este es el día 24 de agosto, que nos está hablando precisamente de este pueblo que va a ser sellado, que va a recibir la señal que distingue al pueblo de Dios. Dice así: así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. La observancia del Santo Sábado es el medio dispuesto por Dios para preservar el conocimiento de sí mismo y para establecer una distinción entre sus súbditos fieles y los transgresores de su ley. Amén. Amén, gloria a Dios. El sábado pertenece a Cristo, y como lo hizo todo, creó también el Santo Sábado. Muy bien, voy un poquito más adelante, dice: porque hablando de Israel dijo, diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es decir,
que los hace santos. Entonces, el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Noten ustedes qué interesante este toque que le da la mensajera del Señor, el Espíritu de Dios, al Santo Sábado. Dice que es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. A todos los que reciban el sábado como una señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Amén. ¿Qué es el sábado para nosotros, hermanos? Isaías nos dice que si nosotros lo veneramos y le llamamos delicia santa, entonces el Señor nos hará subir, ¿verdad? Allá a esas montañas, ¿verdad? A esas cúspides. Y respiraremos su mismo ambiente. Dice, el sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la perdida paz del Edén. El sábado es el broche áureo que une a Dios con su pueblo. Alabado sea el Señor, nuestro Salvador. El 22 de agosto nos dice, el tiempo del sellamiento está por pasar. El tiempo del sellamiento, hermanos. Ya para 1890, la mensajera del Señor ya estaba diciendo que el tiempo del sellamiento estaba por terminar. Y noten ustedes lo que nos dice, el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Hermanos, no es un gran tiempo, es un tiempo corto y pequeño. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, recuerden que lo acabamos de leer en Apocalipsis 7, versículo 1, dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles que no hicieran, que no liberaran, que no soltaran todavía los vientos. Ese pequeño o ese tiempo de gracia, ¿ok? Dice aquí que es muy corto y terminará. Y dice ella, ahora, ¿ok? Desde el tiempo que ella escribió ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Se me señaló la época en que terminará el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, que como leíamos hace un momento en primeros escritos, es el mensaje que separa el trigo de la cizaña, hermanos, y que prepara el pueblo de Dios, que sella el pueblo de Dios para que sea hallado pues salvo, ¿ok? Dice, el poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra, estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, y se habían reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la gran amonestación, la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Ahora escuchen atentamente, queridos hermanos que me están escuchando en esta hora. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó al Señor Jesucristo que había cumplido su cargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que el Señor Jesucristo, quien había estado oficiando entre el arca y los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó altamente en voz alta, diciendo, consumado es. Ahora, escuchen esto, dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia?, exclama ella. Cuando el Señor Jesucristo salga del santuario, los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo.
pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, los sacrificios y las confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de la ira ha de ser hecho antes de que el Señor Jesucristo salga del lugar santísimo del santuario celestial. Hermanos, y escuchen esta última parte porque es muy importante que nosotros la entendamos. Y en lo que queda del tiempo con respecto al tema, vamos a tratar de ir un poquito más allá para ver de qué manera es que se preparan estos 144,000 con el fin de llegar a ver al Señor Jesucristo cara a cara. Miren lo que termina diciendo allí. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que el Señor Jesucristo salga del lugar santísimo del santuario celestial. O sea, una de las características de esos 144,000 es que, como dice el libro El Ministerio de Curación, la primera inclinación de un corazón convertido es la de llevar a otros a los pies del Señor Jesucristo. Nadie que conozca al Señor Jesucristo puede callar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Hermanos, y yo quiero salirme un minutillo del tema para leer una parte que estaba leyendo ahorita antes de comenzar y que impactó mi vida de una manera muy significativa. Y quiero compartirlo con ustedes en este momento. Escuchen lo que dice aquí. Déjenme mirar. Aquí en el libro, el Ministerio de Curación, sí, el Ministerio de Curación, estaba leyendo yo. Mire lo que dice aquí. Dice así, la página 56, el capítulo Salvados para Servir, dice así: nuestra confesión, es decir, nuestro testimonio de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Hermanos, nuestro testimonio. Hoy, hermanos, vemos un pueblo que tiende a quedarse callado. La gente le da pena hablar. No queremos pasar adelante a la reunión de testimonio, que es tan importante, dar testimonio por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él está haciendo por nosotros cada día, como cada día dispensa los rayos del sol, el agua, el alimento, nos mantiene de vestido, nos mantiene de alimento, preserva la salud de nuestras familias. Y sin embargo, hoy encontramos muchas veces que al pueblo de Dios le da pena hablar. ¿Por qué nos da pena, hermanos? Dice que nuestra confesión, nuestro testimonio de su fidelidad es un factor, es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz, escuchen esto, lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Lo que Cristo ha hecho en mi vida, hermano, yo no debo callarlo, yo debo hablarlo al mundo. Eso es lo que dará, dice, es eficaz, ese testimonio es eficaz. Dice, somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él impregnada por nuestra propia individualidad. Es decir, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en testigos suyos, y esa es una de las características de esos que estaban vestidos de ropas blancas, hermanos. Son testigos del Señor Jesucristo y de lo que el Señor Jesucristo habrá hecho en sus vidas en este mundo antes de que Él venga. Sigo leyendo la página número 239 de Maranata, el Señor viene. ¿Quiénes reciben ese sello? Fíjense que hace un momento conversábamos sobre el sello, el Santo Sábado. Luego entonces nos fuimos a que el sellamiento está por pasar. Y una de las características de ese pueblo que va a ser sellado es que hablarán al mundo, contarán la historia. Grato es contar la historia de Cristo y de su amor, de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas con su gracia y a través de su Espíritu Santo, ¿ok? Dice, el sello del Dios vivo será puesto
únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Escuchen esto, hermanos, muy importante que lo entendamos. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impronta del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Es decir, los que reciben ese sello serán los que reflejen a Cristo en carácter y en obra ante el mundo en este tiempo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen fruto de justicia. Hermanos, esto es muy importante. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí dice la mensajera del Señor, el Espíritu de Dios a través de ella dice, muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos. Es decir, no producen fruto de justicia. La gran masa de cristianos profesos sufrirán una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Fíjense las características de ese pueblo que no recibirá, que no estará entre los que están vestidos de ropa blanca de Apocalipsis 7. Dice que son tibios e indiferentes. Hermanos, dos características que no deben de estar, que no deben de encontrar cabida en nuestro corazón. Y debemos pedir al Señor en investigación, hermanos, como dice Sofonía, dice el Señor, y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Israel con candil. Hermanos, con candil es con linterna, como cuando usted pone una linterna y la alumbra en un punto, hermano, y usted puede ver claramente ese punto. Así mismo el Señor escudriñará los corazones del profeso pueblo. Hermanos, así mismo en este tiempo nosotros debemos estar escudriñando nuestro corazón. Y yo sé, hermanos, yo sé que esto es una obra muy difícil. De hecho, es la obra más difícil que como cristianos tenemos que enfrentar. Pero el tiempo se está terminando y es hora de que nosotros hagamos cambios claros y definitivos en nuestras vidas. Porque de lo contrario, los tibios laodicenses y los indiferentes deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas, sigue diciendo, en tinieblas, cuando podían andar en clara, meridiana luz de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. No hemos de imitar a ningún ser humano. Escuchen lo que dice. No existe ningún hombre suficientemente sabio que pueda servirnos de ejemplo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Hermanos, no debemos imitar, no debemos poner nuestros ojos en ningún hombre. Aunque debemos respetar a los siervos del Señor, aunque deben ser venerados los siervos del Señor, no debemos poner nuestros ojos en ellos, ni tampoco en mí, ni tampoco en el pastor, ni tampoco en ningún hombre. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Y eso es muy significativo cuando veamos lo que vamos a ver dentro de un momentito. No pierdan de vista, Él es nuestro modelo. Su experiencia, es decir, la experiencia de Cristo Jesús en carne aquí en esta tierra, es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que mediante la contemplación podamos ser transformados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un fin elevado, podemos volvernos a Él con seguridad, pues es omnisapiente. A medida que lo contemplemos y pensemos en Él, se formará en nosotros Él, la esperanza de gloria. Hermanos, a mí me llama muchísimo la atención en esta lectura y quiero llamar la atención de cada uno de ustedes a un aspecto muy importante. El Señor nos ha llamado en este tiempo para que nosotros proclamemos una verdad a un mundo que perece. La verdad presente debe, hermanos, como dice primero escritos en el capítulo llamado
el deber frente al tiempo de angustia, dice, estas cosas deben ocupar completamente nuestra mente con el fin de que podamos ser sellados. Pero la verdad presente para este tiempo tiene dos características, hermanos, y las características las vamos a ver en lo que sigue del tema. Precisamente la obra que está delante del pueblo de Dios en este tiempo es mirar a Cristo hombre en la tierra y reflejar a Cristo hombre en la tierra. El carácter que tendrán estos 144,000 será que revelarán el carácter de Cristo, no en el cielo, ni tampoco cuando se termine el tiempo de angustia. Perdón, cuando comience el tiempo de angustia y durante el tiempo de angustia. El pueblo de Dios debe revelar el carácter de Cristo cuando estaba en la tierra, justamente ahora en el tiempo del sellamiento. ¿Por qué? Porque en este tiempo es donde Dios va a utilizar a esos siervos para que sean testigos suyos en el mundo que perece por falta del pan. Vamos a ver, en este momento, vamos a leer el versículo, vamos a leer un comentario aquí que yo tengo en mi Biblia, la página 420. Noten ustedes lo que dice. Los rasgos naturales deben ser transformados, se titula este comentario. Dice, ¿cuán pocos tienen en cuenta que el tentador fue una vez un querubín protector, un ser a quien Dios creó para la gloria de su propio nombre? Satanás cayó de su elevada posición por causa de su ensalzamiento egoísta. Abusó de la magnífica capacidad con que Dios lo dotó tan ricamente. Cayó por la misma razón por la que miles están cayendo hoy día, debido a la ambición de ser primeros y a la renuncia de estar bajo restricciones. El Señor quiere enseñar al hombre la lección de que aunque esté legalmente unido a la iglesia, no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. El Señor tiene una obra para que todos lo hagamos. Ah, hermano, ahora el Espíritu de Dios va a incluir algo muy interesante aquí. Dice que Dios tiene una obra para que todos la hagamos. Y si la verdad no está arraigada en el corazón, si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo. El yo aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestra vida. Escuchen esto, hermanos, muy detenidamente. Dice que el yo se manifestará, es decir, brincará, aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestras vidas. ¿Cuándo? Dice aquí, porque los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo. Si eso es así, nunca podremos ser colaboradores con el Señor Jesucristo en la obra que Él ha empeñado, en la obra que Él ha dado a su iglesia para este último tiempo. ¿Ok? Muy interesante, muy interesante. Sigue diciendo, se necesitan muchos misioneros en cada rama de la obra de Dios. ¿Cuántos misioneros? Dice el Espíritu de Dios, muchos misioneros. ¿Y cuántos misioneros hay? Hay pocos misioneros. ¿Por qué hay pocos misioneros? Porque hay yo dentro del pueblo de Dios y no se quiere renunciar al yo. No se conoce hoy lo que es vivir por fe, confiando en el Señor Jesucristo para dedicarse a su obra como misionero. Y entonces, como cada uno quiere mantener su plataforma económica, como cada uno quiere mantener su reino, entonces no hay quien haga la obra, no hay misioneros. Pero el Señor necesita misioneros. Y si el pueblo, si el profeso pueblo de Dios no responde al llamado de misionero, pues el Señor lo va a pasar por alto y va a llamar a otras personas para que conformen ese pueblo que Él necesita que dé el mensaje para este tiempo. Se necesitan muchos misioneros, continúo leyendo, en cada rama de la obra de Dios. Nuestras instituciones necesitan hombres consagrados y convertidos que deseen depender del Señor. Oye, hermano, y esto sí que golpea duro. Se necesitan hombres y mujeres consagrados y convertidos que deseen depender del Señor. A mí esto me golpea y me llama muchísimo la atención, mis amados hermanos que me escuchan en esta hora. ¿Ok? Depender del Señor.
por la fe, dice Juan, y esta es la victoria que vence al mundo, por la fe. Estos 144,000, este pueblo que se vestirá de ropas blancas, hermanos, conocerá lo que es depender directamente de Dios, por la fe. Por la fe, el sistema del nuevo orden mundial, el sistema satánico de la bestia, está diseñado para que el hombre no desarrolle fe en el cheque que va a llevar en la próxima quincena, desarrolle fe en el dinero, en el papel, desarrolle fe en el automóvil, en la casa y en los activos, ¿ok? Que podamos llegar a tener. Pero no se conoce hoy en muchísimos casos, y me atrevería a decir yo en la mayoría, lo que es una fe genuina en el Cordero. Y es urgente que el pueblo de Dios hoy comience a experimentar lo que es depender de Él por fe. Porque el llamado que se le hace a esos que tienen esas vestiduras blancas, hermanos, es el llamado que se le hizo a Abraham, y el llamado que se le hizo a Abraham únicamente puede oírse y verse con los ojos de la fe. Los ojos de la fe. Se necesitan en las instituciones hombres consagrados y mujeres consagradas y convertidos que deseen depender del Señor. Por medio de tales obreros, Dios revelará el poder de su gracia. Por medio de esos obreros que dependan de Él, Dios dice, revelará el poder de su gracia. Sus siervos deben distinguirse del mundo por el sello del Dios viviente. Sus palabras y sus obras deben revelar que son colaboradores con Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios puede usar solamente al agente humano cuando en la medida en que éste sea movido por el Espíritu Santo. A los hombres que acepten cargo de responsabilidad, como presidentes, ministros, médicos u obreros de cualquier clase, me siento obligada a decirles: Dios probará cada hombre que se dedica a servirle. Él no preguntará, ¿poseen conocimiento y elocuencia? ¿Tienen capacidad para ordenar, gobernar y dirigir? No preguntará eso, sino que pregunta, ¿representará mi carácter? ¿Caminarán con humildad para que pueda enseñarle mis sendas? El templo del alma no debe ser contaminado con ninguna práctica relajada o inmunda. Aquellos a quienes confesare en los atrios celestiales deben ser sin mancha ni arruga. El Señor usará a hombres humildes para que hagan una grande y buena obra. Por medio de ellos presentará ante el mundo las imborrables características de la naturaleza divina. Ahora, quiero detenerme un instante aquí para conversar de este último párrafo muy interesante. Fíjense ustedes, hermanos, vuelvo a leerlo. El Señor utilizará hombres y mujeres humildes para que hagan una obra grande y buena. Por medio de ellos, por medio de esos hombres y mujeres, representará o presentará ante el mundo las imborrables características de la naturaleza divina. ¡Wow! La naturaleza divina, reflejada, mostrada a través del instrumento a quien Dios llama hombre o mujer elegido. Hermanos, a mí esto me golpea, me toca hasta lo más profundo de mi corazón, porque me hace preguntarme, ¿estaré yo preparado para esto? ¿Estaré yo mostrando las características de la naturaleza divina? ¿Estaré yo reflejando al mundo ese carácter que se vive en el cielo, ese carácter del Padre, ese carácter de Yeshua, Jesucristo, nuestro Salvador, al mundo que perece, hermanos? ¡Qué difícil! ¡Qué tremendo! ¡Qué profundo! ¡Qué grande! Sin mancha ni arruga, dice el Señor, que necesita una iglesia sin mancha ni arruga, un pueblo que refleje al mundo ese carácter, que muestre al mundo la obra que Cristo vino a hacer a este mundo. Quiero ir un momento en la santa palabra de Dios al libro de Apocalipsis, capítulo 14.
Apocalipsis capítulo 14, versículo número 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 5, porque aquí vuelve otra vez a mencionarnos ese grupo especial, precioso, ¿ok? Dice el versículo 1, capítulo 14, hablando de los 144,000, que son el primer grupo de Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 7, ¿ok? Apocalipsis 14, 1 al 5, vamos a leer, dice, miré, dice Juan, y he aquí un cordero, interesante el hecho del cordero, ¿ok? El cordero, ¿por qué un cordero? Un animal manso, dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cualquiera, dice el Señor Jesucristo, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. El cordero, dice, he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. El cordero había vencido, hermanos. El cordero venció, el cordero vence y el cordero vencerá. Gloria al cordero. Y yo quiero estar, hermanos, junto a ese grupo que estará junto al cordero. Dice que con el cordero estaban 144,000. Ahora, hay una cosa interesantísima con respecto a estos 144,000. Y quiero espaciarme un poco en esto. Dice, de estos 144,000 que estaban con el Cordero, dice que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Vamos a leer hasta el 5 y ahorita me voy a devolver para explicar un poquito esto. Versículo 2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hay varias características aquí de este grupo, ¿ok? Así como hay características de los dos grupos que vemos en Apocalipsis 7, hay unas características muy interesantes con respecto a este grupo. Este grupo se estará listando para dar el mensaje del fuerte pregón, ¿ok? Que nosotros lo vemos en Apocalipsis, los versículos del 6 en adelante, ¿ok? Del capítulo 14. Pero noten ustedes, la primera característica que me llamó muchísimo la atención, dice que ese grupo tiene el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y esto es sumamente interesante cuando leemos el comentario de lo que designa el nombre. Allí mismo en la Biblia de comentario, nosotros podemos leer el comentario, por ejemplo, de Apocalipsis 7, 2-3. Apocalipsis 7, 2-3, que se titula ángeles que leen la marca, por ejemplo, dice, ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en la frente de los suyos? Es una marca que pueden leer únicamente los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. Los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Los hijos de Dios en ese tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Amén. Gloria al Cordero. Muy bien. Voy más adelante al comentario del 14, 1 al 4. Comentario del 14, 1 al 4. Dice así. 14, 1 al 4 dice. Este pasaje, comentando el versículo número 1, donde dice que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente, dice, este pasaje
presenta el carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. Entonces cuando dice que tenían el nombre del Padre en su frente, dice el Espíritu de Dios que denota el carácter de Dios estipulado o cimentado o fraguado o estampado en cada uno de los que conforman ese grupo. Dice así: Juan vio un cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo. ¿En qué consistía ese sello? Dice, reflejaban la imagen de Dios. Estaban llenos de la luz de Dios y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad, debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en la mano de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué fueron elegidos de un modo tan especial? Porque estuvieron de parte de una verdad admirable delante de todo el mundo y frente a su oposición. Y mientras sufrían esa oposición, recordaban que eran hijos e hijas de Dios, que debían tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en su interior. Hermanos, esto es muy importante. Cristo debe estar entronizado. Cristo debe estar viviendo dentro del templo del alma de cada uno de los que compongan ese precioso grupo que se está alistando. Y yo diría que ya hoy en este tiempo está dando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Cristo entronado en cada uno de sus siervos. Ahora, hay algo en lo cual quiero detenerme para comentar en este momento, muy importante. Dice que ellos tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Tengo que ir un momento a Éxodo 34, versículo número 6. Éxodo 34, versículo número 6. El carácter. Éxodo 34, versículo número 6. El carácter. Dice que ellos están sellados con el nombre de nuestro Padre Celestial. El nombre, el carácter de Yahweh, el carácter de Jehová en sus mentes. Dice el versículo 6, ¿cuál es el carácter de Jehová? ¿Cuál es el carácter de Yahweh? Dice, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, hermanos, que el carácter de nuestro Padre Eterno es un carácter de justicia, un carácter fuerte, templado, un carácter que no dará por inocente al culpable. Pero sin embargo, al proclamar su carácter, al proclamar su grandeza, el mismo Señor exclama, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Mis amados hermanos, al proclamar nosotros este mensaje, al nosotros alistarnos en las filas para dar este mensaje, este fuerte pregón, tendemos muchas veces a volvernos duros, a volvernos rudos, a convertirnos en inquisidores, a tomar el látigo y darle a la demás gente en la espalda, hermanos. Y la misericordia y el amor y la benignidad y la verdad se nos olvidan muchas veces, hermanos. Pasamos por alto el carácter
de Cristo. Pasamos por alto lo que Cristo hizo en nuestra vida, lo que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra, y no imitamos el carácter de Cristo a un mundo que necesita, hermanos. Miren, hermanos, a mí me tiene muy impresionado el ver lo que está haciendo Francisco. Mientras el pueblo hoy está muchas veces gritando y peleando y llevando chismes y haciendo una cosa y hablando el uno del otro y peleando, y se dan divisiones a nivel mundial, y se los digo porque yo lo he visto con mis ojos, no porque nadie me lo haya contado. Yo lo he visto, que falta el amor, que falta la paciencia, que falta la misericordia, que falta la bondad. Francisco se dedica a lavar los pies de la gente y a besar los pies de la gente, y el mundo entero va en pos de la perdición. ¿Por qué? Porque no están encontrando en el pueblo que pretende dar el mensaje el amor, la benignidad y la misericordia, que componen también junto a esa justicia el carácter de nuestro Padre eterno. Primera Juan, capítulo 2, versículo número 3 al 6, nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 3 al 6, nos dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y ahora miren cómo Juan lo interpreta. Esto es interesante. Dice, el que dice que permanece en él, es decir, ese grupo que tendrá esas vestiduras blancas, que estará de pie delante del Cordero, que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. Y esto es algo que a mí me ha tocado muy profundamente. Dice que ese pueblo guardará los mandamientos de Dios. Y yo digo amén por eso. Alabado sea el Señor. Hermanos, Mateo capítulo número 22, versículo número 34 al versículo 40. Dice así. Mateo 22, 34 al 40. Y cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces, uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, fíjense ustedes quién le preguntó. Uno, intérprete de la ley, que guardaba todos los mandamientos, ¿ok? Guardaba toda la letra. Preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Un estatuto, Deuteronomio 6, versículo 5. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y todos los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora tenemos que hacer un alto aquí y preguntarnos concienzudamente, ¿guardamos nosotros los mandamientos de Dios? Quiero leer en este momento un comentario en la página número 390 de mi Biblia de comentarios, ¿ok? 390. ¿Guardamos nosotros los mandamientos de Dios? Yo digo, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. La verdadera religión es la imitación de Cristo. Los que son seguidores de Cristo se negarán a sí mismos, tomarán la cruz de Cristo y caminarán en sus pisadas. Seguir a Cristo significa obediencia a todos sus mandamientos. De ningún soldado se puede decir que obedece a su comandante si no obedece sus órdenes. Cristo es nuestro modelo
Imitar a Cristo lleno de amor, ternura y compasión exige que nos acerquemos a Él diariamente. ¡Oh!, exclama ella con signo de exclamación. ¿Cuánto ha sido deshonrado Dios por sus falsos representantes? Carta número 31A de 1894. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Página número 25 del libro Ministerio de la Bondad. Si ustedes lo tienen, hermanos, escudriñen este libro. Si ustedes no lo tienen, les voy a recomendar, hermanos, consíganlo, urgentemente, consíganlo. Voy a leer algunos párrafos de este precioso libro. Página número 25, libro El Ministerio de la Bondad. Dice así: la providencia de Dios había puesto al Señor Jesucristo donde estaba, y dependía de su Padre Celestial para disponer de medios para satisfacer la necesidad. Cuando nos vemos en estrecheces, debemos confiar en Dios. En todo trance, debemos buscar ayuda en aquel que tiene recursos infinitos. Aunque nuestros recursos sean insignificantes, un momento, por favor. Página número 25. Vuelvo a leer. Dice aquí: Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo sufre la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía y está tan dispuesto a curar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Ahora escuchen esto, hermanos. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer a través de ellos su poder curativo. Es decir, nosotros, ese grupo, hermanos, vestido de vestiduras blancas, de ropas blancas, vestido de ropas blancas, son las manos hoy, los instrumentos de Cristo para obrar en el mundo, en las almas que perecen. La empatía de nuestro Salvador se despertó por la caída y doliente humanidad. Si queréis, dice el Espíritu de Dios, escuchen muy bien, hermanos, si queréis ser sus seguidores, debéis cultivar la compasión y la empatía. La indiferencia hacia las aflicciones humanas se tornará en un vivo interés hacia el sufrimiento de otros. La viuda, el huérfano, el enfermo y el moribundo siempre necesitan ayuda. Ahí hay una oportunidad para proclamar el Evangelio, de elevar al Señor Jesucristo, que es la esperanza y el consuelo de la raza humana. Cuando el cuerpo enfermo ha sido aliviado y habéis demostrado un vivo interés por el afligido, el corazón se abre y es posible derramar en él el bálsamo celestial. Si estáis mirando al Señor Jesucristo y aprendiendo de su sabiduría y fortaleza y gracia, podréis impartir su consuelo a otros, porque el Consolador está con vosotros. Hermanos, parte del ministerio que el Señor quiere confiarte a ti hoy, a quien ha llamado a proclamar este mensaje al mundo, también es el curar a los enfermos, también es el sufrir con el que sufre, también es compartir nuestro pan con el hambriento, también es abrir nuestra casa y albergar a quien necesita albergue, también es visitar a la viuda y al huérfano, también es visitar al enfermo. Hermanos, leo la página 33, y no estoy hablando mucho porque no hay mucho que hablar, ¿ok? Dejemos que el Espíritu de Dios sea quien hable y nos dirija y nos constriña.
Página 33, Ministerio de la Bondad. ¿Cuál es la verdadera religión? Nosotros hoy nos llamamos religiosos y estamos en un mundo de religiosos, ¿ok? Religiosos por todas partes. Y los pentecostales dicen que hay que estar con los pentecostales. Y los testigos de Jehová dicen que hay que estar con ellos, que ellos son los verdaderos. Y los católicos dicen que hay que estar con ellos, que ellos son los verdaderos. Y los adventistas dicen que hay que estar con ellos. Y los de la verdad presente dicen que hay que estar con ellos. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo dice, con ninguno de ustedes, el que no viva la cosa como debe de vivirse, no está en mí y no es mi pueblo. ¿Ok? Dice aquí, ¿cuál es la verdadera religión? Cristo nos ha dicho que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, la misericordia y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Esta es la clase de religión para enseñar a los hijos y es lo genuino. Enseñarles que ellos no concentren sus pensamientos en sí mismos, sino que por todas partes hay seres humanos necesitados y dolientes, que hay un campo para la obra misionera. La verdadera religión, libre de toda mancha delante del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, actos de misericordia, de tierna solicitud hacia los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones se identifican con otros corazones agobiados por el desaliento y la congoja, cuando la mano reparte a los necesitados, cuando los desnudos son vestidos, los extraños son bienvenidos a nuestra casa y tienen un lugar en nuestro corazón, los ángeles se acercan mucho y resuena un acorde como respuesta en el cielo. Y les estoy leyendo esto, hermanos, porque esto es el carácter de Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tierno, bondadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad. Y al pueblo, hermanos, y cuando digo al pueblo me incluyo, no crean que yo me quedo por fuera, se nos ha olvidado esto. Y el Señor desea y necesita que su pueblo que está dando el fuerte pregón no se olvide de estas cosas. Página número 34, sigo leyendo. La verdadera religión entre el hombre y su prójimo ha de ser la señal que distinga a los que aman y temen a Dios de los que no tienen en cuenta su ley. Cuán grande fue el amor de Cristo, que Cristo expresó al venir a este mundo para dar su vida como sacrificio por el mundo agonizante. Su religión, escuchen esto, hermanos, su religión indujo a la realización de la genuina obra médico-misionera. Él era un poder curativo. Misericordia quiero y no sacrificio, Mateo 5:13, dijo. Esta es la prueba que el gran autor de la verdad usaba para distinguir entre la verdadera y la falsa religión. Satanás está jugando el juego de la vida para apoderarse de cada alma. Sabe que la religión práctica es una prueba de la pureza y de la abnegación del corazón y hará todo esfuerzo posible para cerrar nuestro corazón a las necesidades ajenas y lograr que al fin no nos conmueva la vista del dolor. Introducirá muchas cosas para impedir la impresión del amor y la bondad. Así fue como arruinó a Judas. Este se dedicaba constantemente a hacer planes para beneficiarse a sí mismo. ¡Wow! ¿Qué hacía Judas? Dice el Espíritu de Dios que Judas diseñaba planes constantemente para beneficiarse a sí mismo, pero no pensaba en beneficiar a su prójimo. En esto representa una gran clase, y escuchen esto, hermanos, que no está hablando Johan Piedrahita, está hablando el Espíritu de Dios. Dice, en esto representa una gran clase de los que profesan ser cristianos hoy. Por lo tanto, necesitamos estudiar su caso. Estamos tan cerca de Cristo hoy como Judas lo estuvo en su tiempo. Sin embargo,
Si como sucedió con Judas, la relación con Cristo no nos hace uno con Él, si no cultivamos dentro de nuestro corazón una bondad sincera hacia aquellos por quienes Cristo dio su vida, correremos como Judas el peligro de quedar separado de Cristo y de ser objeto de las tentaciones de Satanás. La religión verdadera, hermanos, la religión genuina, la religión que practicarán esos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Si alguno dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y los mandamientos del Señor, dice el Señor Jesucristo, se resumen: amarás a Dios, al Señor tu Dios, como sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, hermanos, tristemente, esto se nos ha olvidado, ¿ok? Nos dejamos llenar por un fariseísmo, nos dejamos llenar por el sentimiento que cundía, que reinaba en medio del pueblo de Israel antaño, y se nos olvida la misericordia y la piedad hacia el desvalido, hacia la perna quebrada, hacia la viuda, hacia el huérfano, y no visitamos a nadie, ni nos preocupamos por los males que están sufriendo allá afuera el mundo, el pueblo, ¿ok? La gente. La verdadera piedad se mide por la obra que se hace. La profesión no es nada, hermanos. Nosotros podemos profesar lo que querramos, podemos pararnos en la cabeza, predicar de una manera muy bonita, predicar los mejores sermones, pero la profesión, dice el Espíritu de Dios, no es nada. La posición no es nada. Puede ser pastor, puede ser ministro, puede ser médico, puede ser lo que sea, presidente o magíster o lo que quiera. La posición no es nada. Un carácter como el de Cristo es la evidencia que hemos de mostrar de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Los que profesan ser cristianos y sin embargo no proceden como lo haría Cristo si estuviera en su lugar, dañan grandemente la causa de Dios. Representan falsamente a su Salvador y están bajo una falsa bandera. La religión pura y sin mancha no es un sentimiento, sino la realización de obras de misericordia y amor. Esta religión es necesaria para la salud y la felicidad. ¡Wow! Esto es muy, muy tremendo, hermanos. Muy importante que lo meditemos. Conozco a personas que hacen gran profesión de piedad, página 37. Gran profesión de piedad, cuyos corazones están tan enfrascados en el amor al yo y al egoísmo que no pueden apreciar lo que estoy escribiendo. Toda su vida han pensado y vivido únicamente para el yo. No entra en sus planes el hacer un sacrificio para el bien de otros, el padecer para favorecer a otros. No tienen la menor idea de que Dios requiere esto de ellos. El yo es su ídolo. Las semanas, los meses y los años pasan a la eternidad, pero no tienen un registro en el cielo de actos de bondad, de sacrificios para el bien de otros, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo o amparar al forastero. No es agradable, dice el Espíritu de Dios, hospedar a forasteros al azar. Si supieran que son dignos todos los que buscan compartir sus bienes, entonces podrían sentirse inducidos a hacer algo en este sentido. Pero hay una virtud en correr cierto riesgo. Quizás hospedemos ángeles. Uy, hermanos, qué tremendo, qué precioso lo que nos dice el Espíritu del Señor. Y voy a ir terminando de la siguiente manera. Hablando de la parábola, el Señor Jesucristo, del samaritano, ¿ok? Del buen samaritano. Pues todo es interesante, sin embargo, por cuestión de tiempo, voy a leer solamente un párrafo, ¿ok? Dice así: con esta parábola, con la parábola del samaritano, queda establecido para siempre nuestro deber hacia nuestros prójimos.
Hemos de cuidar cada caso de sufrimiento y compartirlo como propio, como instrumento de Dios para aliviar a los necesitados hasta donde nos sea posible. Debemos ser colaboradores junto con Dios. Hay quienes manifiestan gran aflicción por sus parientes, sus amigos y protegidos, pero fallan en ser buenos y considerados con aquellos que necesitan bondadosa atención y amor. Con corazones fervientes preguntémonos, hermanos, con corazones fervientes preguntémonos, ¿quién es mi prójimo? Nuestros prójimos, responde ella, no son solamente nuestros familiares y amigos especiales, no son simplemente aquellos que pertenecen a nuestra iglesia o que piensan como nosotros. Nuestros prójimos son todos los seres humanos. Tenemos que ser buenos con cada persona y especialmente con aquellos que son de nuestra familia, de la familia de nuestra fe. El sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. Participar en ese servicio era un noble y exaltado privilegio, y el sacerdote y el levita creyeron que, estando en la verdad presente, habían sido así honrados. No les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agente suyo, de bendecir a sus semejantes. Muchos están hoy cometiendo un error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas, y en la primera clase son nuestros amigos, allegados y familiares, y la segunda clase no nos interesa. Hermanos, el pueblo que va a dar la bienvenida al Señor Jesucristo reflejará el carácter de Cristo al mundo. A la par que da el fuerte pregón, también, hermanos, da la segunda parte del fuerte pregón. Quiero ir terminando, hermanos, y vamos a ir terminando con Isaías, capítulo número 58, y vamos a leer versículo 1 en adelante. Isaías 58, clama voz en cuello, no te detenga, dice el Señor a su pueblo. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hoy habemos muchos haciendo esto, nos encanta esta parte del mensaje, nos gusta muchísimo esta parte del mensaje y nos gusta practicarlo y levantamos nuestra voz y gritamos duro. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3, dicen, ¿por qué ayunamos y tú no nos ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que el día de vuestro ayuno halláis por placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, aconseja el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que se encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando viereis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Hermanos, cuando el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, se concientice de que esta es la obra completa, de que no es un mensaje recortado, como hoy muchas veces lo queremos ver, que simplemente es clamar y clamar a voz en cuello, y no se están haciendo los actos de misericordia, de amor y de bondad, que el Señor Jesucristo quiere que su pueblo revele.
Cuando el pueblo se concientiza y comienza a practicar esto, entonces, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver pronto. Hermanos, no tendremos necesidad ni de abrir la boca. Dice la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos que vendrán siervos de Dios con rostro resplandeciente de santa. Santidad. De santa, de santo amor, de santo fervor. Se reflejará en nuestras caras, hermanos, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y como Moisés descendió del Sinaí, brillando por la luz de la gloria del Padre, ese pueblo, hermanos, brillará con la luz del Padre en este tiempo que estamos viviendo. Dice, tu santidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh, tu Dios, será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo de extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y yo no tengo tiempo ahorita de leer el ministerio de la bondad, hermanos, pero les voy a recomendar que lo busquen y busquen el capítulo que se llama Isaías 58. Es un mandamiento para este tiempo. Hermanos, y allí la mensajera del Señor dice que esto que estamos leyendo es verdad presente para este tiempo y que el pueblo de Dios que pretende dar el fuerte mensaje del último tiempo debe de practicar la misericordia, el dar de comer a los huérfanos y el compartir lo que el Padre Celestial en su infinita misericordia les da. Voy a terminar leyendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis 14, versículo número 4, que dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, noten que el versículo nos dice que estos son los que siguen al Cordero. ¿Por qué al Cordero? Podría decir, estos son los que siguen al Señor Jesucristo, estos son los que siguen a Emmanuel, estos son los que siguen a Miguel, pero aquí nos está diciendo que estos son los que siguen al Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque como Cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué el Cordero? Porque el Cordero es símbolo de misericordia, de piedad, de amor, de bondad. Porque el Cordero es un símbolo del carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque el Cordero es un símbolo de lo que tendrán en sus cabezas ese grupo que se vista de ropas blancas. ¿Ok? Marcos capítulo 16, versículo número 17. Marcos capítulo 16, versículo número 17 nos dice lo siguiente. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué echarán fuera demonios, hermanos? ¿Está el mundo hoy poseído de demonios? La mensaje del Señor dice que hoy Satanás, la obra maligna, la maligna obra maestra de Satanás será el poseer ese templo que Dios diseñó para que fuese habitación del Espíritu de Dios. Satanás tratará de tomarlo por la fuerza y convertirlo en habitación de dragones y guarida de chacales, ¿ok? Y hoy nosotros vemos un mundo poseído de demonios, y dice que ese grupo que se vestirá, que se está pretendiendo vestir de ropas blancas, echará fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Gloria al Señor, hermanos, por esas preciosas palabras. Termino con este pensamiento, con esta cita.
Está en la Rubin and Herald del 17 de diciembre de 1914, perdón. También está en Ministerio Bondad, página 62. La obra de Cristo en nuestro favor, en favor del hombre, no ha terminado. ¿Escucharon, hermanos? La obra de Cristo en favor del hombre no ha terminado. Continúa hoy día. De la misma manera, sus embajadores, es decir, nosotros, deben predicar el Evangelio y revelar su bondadoso amor por las almas perdidas que perecen. Mediante un interés genuino en los que necesitan ayuda, han de dar una demostración práctica de la verdad del Evangelio. Mucho más que un mero sermonear está incluido en estas palabras. La evangelización del mundo es la obra que Dios ha dado a aquellos que avanzan en su nombre. Son colaboradores con Cristo que revelan a los que están por perecer su tierno y compasivo amor. Dios llama a miles a trabajar para Él, no para predicar a los que conocen la verdad para este tiempo, sino para amonestar a los que jamás han oído el último mensaje de misericordia. Trabajad con un corazón lleno de un ferviente anhelo por las almas. Haced la obra médico-misionera. Así tendréis acceso al corazón de la gente y se preparará el camino para una más decidida proclamación de la verdad. Y ahora pregunta, ¿quiénes son colaboradores con Cristo en esta bendita obra médico-misionera? ¿Quiénes han aprendido las lecciones del Maestro y saben cómo tratar sosegadamente con las almas por las cuales Cristo ha muerto? ¡Oh!, exclama ella. Tanto necesitamos médicos para el alma que hayan sido educados en la escuela de Cristo y que puedan trabajar como Cristo lo hizo. Si alguno dice, yo le conozco, debe de andar como Él anduvo. Mis amados hermanos y visitas que me escuchan en este momento, no sé cuántas visitas me estén escuchando, no sé cuántos hermanos me estén escuchando, pero he querido llamar la atención del pueblo en este momento a través de este mensaje, porque a la par que predicamos este mensaje con fervor, con celo, con potencia, con el poder del Espíritu Santo, con celo viviente, no debemos olvidar la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano. Dice la mensajera del Señor que el Señor Jesucristo dedicó menos tiempo a predicar y muchísimo más tiempo a sanar, porque en su corazón había amor hacia las personas que desfallecían, que morían, ¿ok? Y ese amor debe brotar en nuestros corazones en este tiempo en que estamos viviendo, cuando hay tanta necesidad en medio del mundo y tantas personas que perecen sin Cristo. Nuestros vecinos están pereciendo sin Cristo, hermanos, y nosotros hoy se nos ha endurecido el corazón de tal manera que no vemos esa necesidad como Cristo lo haría, y deshonramos a nuestro Padre Celestial por no hacer las obras de Cristo. Recuerden siempre, hermanos, ese grupo, hermanos, que se vista de vestiduras blancas, en su frente estarán sellados por el nombre del Padre, el carácter del Padre, y el carácter Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Que el Señor les bendiga, es mi deseo de oración, hermanos, y que si estos frutos no si están dando en nuestra vida, hermanos, únanse a mí en oración, unámonos en oración y pidamos a nuestro Padre Celestial tenga misericordia de nosotros y nos conceda su gracia, y nos conceda su amor, y nos conceda fuerza para vencer nuestro yo, hermanos, para vencer nuestros defectos de carácter, y que de esa manera podamos ser alistados en las filas de ese precioso grupo que habrá de dar la bienvenida a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en gloria y majestad. Que Dios les guarde, hermanos, en mi deseo de oración. Les amo a lo lejos y les envío un abrazo a lo lejos. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, qué grato es dirigirnos a ti, qué grato, Padre, haber compartido tu palabra, haber leído, Señor, el mensaje que has dejado para tu pueblo. Te rogamos perdón por nuestras faltas y pecados, si en algún momento pues hemos fallado, Señor. Perdona, Señor, nuestras incapacidades, perdona, Señor, nuestras deficiencias. Ayúdenos, Padre, a ser completos en Cristo, nuestro Salvador, nuestro eterno Rey, y que su gracia, Señor, pueda
darnos la fuerza, la fortaleza, que su Espíritu pueda morar en nosotros y ayudarnos a vencer nuestros defectos de carácter, Padre, ayudarnos a quebrantar este yo tan grande que muchas veces se manifiesta pues en nosotros, y que podamos, Señor, seguir avanzando de victoria en victoria, para gloria de tu sagrado nombre, bendito Rey. Señor, queremos servirte, en nuestro corazón está el deseo de servirte, de proclamar tu mensaje, no solamente a viva voz y en cuello, sino también a través de compartir con el menesteroso, con el hambriento, con la viuda, con el huérfano. Pero Padre, muchas veces encontramos en nosotros mismos egoísmo. Ayúdenos, Señor, a que esas tendencias de nuestro corazón, desarrolladas por este sistema del nuevo orden mundial, sean apabulladas y sean quitadas, desarraigadas de nuestros corazones, por esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador y Rey. Gracias, Señor, en su mano de amor nos colocamos. Guárdenos en su divino amor y regálenos un buen descanso esta noche, Padre eterno, porque se lo rogamos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Nos estaremos escuchando o viendo. Dios les guarde.